Como estamos hablando de derecho, nosotros estábamos hablando de redistribución de poderes y explicamos de qué manera, o las maneras principales de redistribución de poderes que opera el derecho del trabajo. La pregunta ahora que uno debiera hacerse es, ¿mediante qué fuentes del derecho se opera esa redistribución de poderes? ¿De qué modo reacciona el ordenamiento? ¿Por qué vías reacciona el ordenamiento para poner, para ejercer ese fenómeno de redistribución de los poderes que, de no redistribuirse, generan consecuencias altamente gravosas? Y en ese sentido, déjenme hacer particular hincapié en dos fuentes principales. Una de ellas, que en los ordenamientos de raigambre continental, como es el caso del ordenamiento español, como es el caso de los ordenamientos de la América Latina, como es el caso de los ordenamientos de la mayor parte de la Europa occidental, la experiencia jurídica primera y primaria para todos nosotros es la ley. O sea, es una reacción heterónoma de afuera, del legislador, que viene, a ejercer esa función de redistribución del poder, la ley laboral. Si nosotros estuviéramos en un país anglosajón, estaríamos diciendo otra cosa. Déjenme decir, porque esto lo hemos estudiado y trabajado básicamente junto con juristas de aquella procedencia, la idea básica del derecho del trabajo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia, es la misma que la nuestra, es la misma que es ese fenómeno del contrato y del contrato libertad más el contrato sometido, es la misma, pero la reacción se realiza por vía de otras fuentes. Para decirlo, para que ustedes lo entiendan, en el caso, por ejemplo, del derecho británico, tras producirse el presupuesto, que es el mismo que el nuestro y que ya hemos explicado, la reacción se hace a través del abstencionismo del legislador, del abstencionismo incluso de los jueces. En el país del common law y del case law, el abstencionismo de los jueces para dar lugar al voluntarismo de los sindicatos. La reacción es la misma, redistribuir poderes, pero no se hace a través de la ley, ni siquiera a través de la jurisprudencia, que es una fuente central en la experiencia anglosajona, sino a través del voluntarismo de los sindicatos. Pues entre nosotros la ley es la experiencia jurídica, y ahora lo digo como dije antes, primera y primaria, y por lo tanto es la que va a operar una parte importante de este proceso de redistribución del poder. ¿Qué tipo de normas? ¿Qué tipo de normas, de qué tipo de leyes se tratará? Evocamos la clasificación básica. Ustedes saben que las normas legales, una de las clasificaciones, la que ahora nos interesa, es la clasificación que distingue las normas dispositivas de las normas imperativas. Son normas dispositivas aquellas de los cuales los particulares en un acto de voluntad se pueden apartar. Típicamente las normas del derecho civil, excepto algunos sectores del derecho civil, como por ejemplo el derecho de familia, en donde las normas son básicamente imperativas. Pero, por ejemplo, el derecho de las obligaciones y de los contratos está mayoritariamente integrado por normas dispositivas y, por lo tanto, esas normas asisten a los particulares, pero si los particulares quieren, se pueden apartar de ellas en un acto de voluntad. Pactan y se apartan. Las otras normas, las normas imperativas, son normas de las cuales los particulares no pueden apartarse. Son normas que se le imponen a su voluntad y no pueden ser desplazadas en un acto de voluntad. Yo debería preguntarles ahora, pero como no los tengo a la vista, no lo puedo hacer. ¿Por qué piensan ustedes, si es que lo piensan, que las normas dispositivas no van a servir para cumplir esa función? Recuerden, las normas dispositivas son aquellas que pueden ser desplazadas por un acto de voluntad de los particulares. Déjenme contestar a mí, porque no los tengo a ustedes. Si usáramos normas dispositivas, lo que sucedería es que los sujetos del contrato, el empleador y el trabajador, las desplazarían siempre en un acto de voluntad, siempre a favor del empleador, porque el empleador tendría la aptitud para imponer su desplazamiento. Por lo tanto, señores, las normas dispositivas no sirven y tienen que ser necesariamente normas imperativas. El ordenamiento laboral está compuesto básicamente de normas imperativas, porque su característica principal es de que no pueden ser desplazadas
por un acto de voluntad, que en este caso siempre, como dije antes, las estaría desplazando. Claro que acá hay que tener en claro una cuestión. No cualquier norma imperativa va a servir para cumplir esta función. Una norma imperativa clásica, por ejemplo, del derecho administrativo o del derecho de familia, es una norma imperativa que impide todo apartamiento. Uno no se puede apartar en ningún sentido, tiene que cumplirla en especie según sus términos. Esa es la norma imperativa típica. Las normas del derecho del trabajo no son imperativas así. Porque el derecho del trabajo no es como una cancha de tenis en donde las presiones van y vienen en los dos costados, es más bien como una cancha de squash, donde todo el poder se ejerce sobre un solo lado. Y por lo tanto la norma imperativa tiene que actuar también en sostener de un solo lado. La norma imperativa tiene que actuar siempre, solamente impidiendo condiciones menos favorables para el trabajador, pero no solamente no es necesario, sino que es absolutamente contradictorio impedir apartarse en favor del trabajador. ¿Está claro esto, no es cierto? Una norma imperativa del derecho del trabajo es una norma que impide el apartamiento impeius para peor del trabajador, pero no puede impedir un apartamiento para mejor. Cuando la norma laboral dice el salario mínimo son, digo cualquier cosa, de 5.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, está diciendo menos de 3.000, 4.000 o 5.000 no se puede pagar, pero si quiere pagar más, hágalo. Por lo tanto, la norma imperativa laboral es una norma de estructura mixta. Es imperativa a la baja, pero es meramente supletoria o dispositiva para su mejoración. No se la puede empeorar, pero se la puede mejorar. ¿Está claro esto? Es una norma mixta, una estructura mixta, distinta de la norma dispositiva, que se puede cambiar en cualquier sentido, y distinta de la norma imperativa típica, que no se puede cambiar en ningún sentido. La norma imperativa laboral es de imperatividad, decimos nosotros, relativa, porque no se puede cambiar a la baja, en perjuicio del trabajador, pero sin dificultad se puede cambiar para mejorar las condiciones de trabajo del empleador. Hay que decir, por lo tanto, que estas normas imperativas, de imperatividad relativa, hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Esas normas de imperatividad relativa, porque no se pueden afectar a la baja en perjuicio del trabajador, lo que hacen en ese ejercicio, esa búsqueda de redistribución de los poderes es, y anoten esto porque esta es una expresión fundamental, lo que hacen es limitar la autonomía de la voluntad. ¿Está claro? La norma imperativa limita la autonomía de la voluntad. La norma imperativa laboral limita la autonomía de la voluntad solo en cuanto va en perjuicio del trabajador. No limita la autonomía de la voluntad en cuanto va en favor del trabajador. La norma laboral, por lo tanto, opera, y acá voy a poner otro concepto técnico fundamental, que es, ¿cuál es la principal técnica del ordenamiento laboral? Limitar la autonomía de la voluntad. El ordenamiento laboral opera limitando la autonomía de la voluntad en este modo relativo porque la limita en perjuicio del trabajador, pero no la limita a favor del trabajador. Entonces yo les he dado dos formas de aproximación. La primera, que a mí me parece es menos técnica, pero es más gráfica, es la idea de la redistribución de los poderes. El ordenamiento redistribuye los poderes de la forma que ya lo explicamos. Pero en tanto expresión técnica precisa, el ordenamiento laboral limita la autonomía de la voluntad. Acá hay que hacer una reflexión de carácter más general que trascienda el derecho del trabajo. Cada vez que ustedes ven una norma imperativa, tiene que haber una justificación profunda para esa imperatividad. El legislador no puede limitar la autonomía de la voluntad ni en el derecho del trabajo, ni en ninguna otra rama de derecho porque le piace, porque se le ocurre, porque se le antoja. No lo puede hacer porque está afectando el sistema de libertades que tiene raigambre constitucional. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean una norma imperativa, y una norma imperativa van a ver ustedes en diversos órdenes, dijimos el derecho imperativo, el derecho de familia, el derecho de tránsito, el derecho del tránsito vehicular. Para que haya una norma imperativa y para que un señor pueda decir, un legislador pueda decir, acá no se puede andar a más de 55 millas por hora o 75 kilómetros por hora o 130 kilómetros por hora, tiene que haber valores superiores que justifiquen esa limitación de la autonomía de la voluntad. ¿Está claro esto? Es imprescindible para que un señor legislador pueda ponernos limitaciones
a un acto de autonomía que tiene protección constitucional, que haya valores superiores que justifiquen esa limitación de la autonomía. Eso es fundamental. Y esos valores superiores, es lo que llamamos el orden público. El orden público laboral son esos valores superiores del ordenamiento que justifican que limitemos la autonomía de la voluntad cuando se refieren a la problemática laboral. Por lo tanto, acá hemos descubierto otro concepto teórico que debemos agregar. En materia laboral hay una idea de valores superiores que se expresan en el concepto de orden público laboral y que se manifiesta en normas, en este caso legales, que son imperativas, con esa imperatividad relativa, imperativas a la baja, pero meramente supletorias o dispositivas para su mejoración, en tanto expresan lo que llamamos el orden público laboral, los valores superiores del ordenamiento, según los cuales una sociedad decente no puede tolerar que los trabajadores dependientes estén sometidos a condiciones de trabajo ominosas. Y ahí tenemos la fuente legal. Ahí tenemos el derecho de trabajo en su fuente legal. En la Argentina, ustedes van a estudiar esa fuente legal en el derecho individual de trabajo. Van a estudiar la ley de contrato de trabajo y otras leyes complementarias, ley de jornada de trabajo, ley de accidentes de trabajo, un conjunto de leyes, digamos, que, como dije antes, contienen el repertorio de las limitaciones a la autonomía de la voluntad tendientes a redistribuir los poderes de modo tal que la relación entre el empleador y trabajador no sea tan asimétrica que conlleve consecuencias ominosas. Esto lo vamos a estudiar en el derecho individual del trabajo. Digamos, a partir de ahora, cuando ustedes estudian el derecho individual del trabajo, lo que van a ver ustedes es qué dice la ley, de qué manera. Lo voy a decir de modo imperativo. Imperativas a la baja, meramente dispositivas para su mejoración, y va a estar diciendo qué es lo que hay que observar en materia de salarios, en materia de jornada, en materia de descansos, en materia de conservación del vínculo, en materia de higiene y seguridad del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a la fuente legal, que es lo que nosotros llamamos la intervención heterónoma de afuera del legislador, en materia laboral hay otra intervención que ya hemos evocado, que es la intervención autónoma, producto de la acción colectiva de los propios trabajadores. Es la acción colectiva a cargo, modernamente, de la figura sindical. Esto es una singularidad del ordenamiento laboral. El ordenamiento laboral tiene en el derecho colectivo del trabajo, que es el derecho colectivo de la acción, es el derecho de la acción colectiva y de la intervención de los sindicatos, sus espacios más notables de originalidad, no replicables, por lo menos en los mismos términos, en otros sectores del ordenamiento. De la fuente autónoma, de la reacción autónoma, hay un proceso que da lugar a otra fuente normativa. ¿En qué consiste esto, básicamente? La acción colectiva significa el sindicato que representa el interés colectivo de los trabajadores, que procura negociar condiciones de trabajo con los empleadores, pero ya no en las condiciones de ominosa desigualdad entre el empleador y el trabajador individual, sino en condiciones de relativo equilibrio entre el empleador y el sindicato, y establece condiciones de trabajo que se van a integrar también al sistema de fuentes. Será fácil para ustedes entender que los convenios colectivos de trabajo, que son el producto de ese proceso, un proceso interesantísimo, del cual también se justificaría hacer toda una clase, pero que obviamente no es esta la oportunidad para hacerlo, es evidente, o tiene que ser evidente para ustedes, yo se los preguntaría si estuvieran presentes, que la norma del convenio colectivo también tiene que ser imperativa. Porque si la norma del convenio colectivo no fuera imperativa, también el contrato individual se apartaría de ella en un acto de voluntad que siempre favorecería al empleador. Por lo tanto, la norma del convenio colectivo es también una norma imperativa y queda configurado un sistema básico de fuentes donde hay ley, donde hay convenio colectivo y donde hay contrato individual. A ver si logro transmitir esto con alguna claridad. Donde la ley pone límites mínimos, en esa lógica de la norma de imperatividad relativa, pone límites mínimos para los convenios colectivos
que deben establecer necesariamente condiciones iguales o superiores a las de la ley, y también para el contrato individual, porque el convenio colectivo puede no existir. Si no hay convenio colectivo, la ley le está poniendo límites mínimos al contrato individual. Y a su vez, el convenio colectivo, sometido a los límites mínimos que le impuso la ley, le pone límites mínimos al contrato individual, que es lo único que le queda. Mientras que la ley le pone límites mínimos al convenio colectivo y al contrato individual, es natural que el convenio colectivo solo ponga límites mínimos al contrato individual. Con lo que queda configurado un sistema de fuentes en donde yo lo he caracterizado a través de lo que a mí me parece los componentes más expresivos: la ley, el convenio colectivo y el contrato individual. Hay otras fuentes. Y por supuesto, una fuente principalísima, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional que genera el programa de protección laboral que obliga al legislador a establecer las protecciones mínimas. Está la ley, están los usos y costumbres, está la jurisprudencia, está la doctrina, otras fuentes. No obstante, yo creo que para esta etapa introductoria, ley, convenio colectivo y contrato individual son las fuentes más operativas que nos permiten entender y explicar mejor el derecho del trabajo. Y yo creo que con esto, digamos, podemos dar por concluida esta reflexión introductoria. Claro, digamos, ustedes que van a seguir estudiando el derecho del trabajo van a tener que ir, digamos, y espero haberles provocado alguna curiosidad, y tendrán que ir profundizando en el concepto de dependencia y su capacidad para reconocer los vínculos que están sometidos a este ordenamiento, en el estudio de la ley laboral, en el estudio de los convenios colectivos. Les aclaro, más que ser interesantes en el estudio de los convenios colectivos, con ser muy interesantes, a mí me ha gustado mucho hacer investigación sobre los contenidos de los convenios colectivos. Sin embargo, la acción colectiva, el sindicato, sus modos de actuación y el conflicto son realmente apasionantes y tienen que ver con todas las cosas que nos pasan y que nos están pasando en este momento en la Argentina. De modo tal que les deseo en esto la continuidad y espero que realmente encuentren que el derecho del trabajo es un derecho lleno de valores y además especialmente interesante.